Buenos días a todas, todos y todes quienes hoy están escuchándonos, viéndonos, pero sobre todo estando presentes en esta presentación de nuestro informe bianual, que para nosotras y para nosotros en la organización es un momento muy importante porque nos invita a reflexionar sobre lo que ha pasado en los últimos 2 años. ¿Por qué lo decidimos hacer hoy en este momento? Justo en el momento en el que creemos que marzo es un mes muy significativo para todas las mujeres que trabajamos en The Hunger Project y queríamos enmarcar esta conversación eh, justo como una presentación de un informe, pero llevándolo a un contexto de cómo hemos aprendido del liderazgo de las mujeres indígenas en contextos rurales, en donde hoy tenemos presencia, pero que también sobre espacios en donde hemos podido compartir con otras compañeras y compañeros desde cómo viven el 8 de marzo, el mes de marzo, pero sobre todo cómo hoy caminan hacia su autosuficiencia. Entonces, me gustaría comenzar a lo mejor compartiéndoles justo de lo que hoy quisiéramos compartirles. La idea de este espacio siempre ha sido pensada en función de cómo pudiéramos llevar a la reflexión, más que un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que acostumbramos y lo hacemos, pero creo que hoy lo que buscamos es eh, poner en la mesa cuáles son los puntos que quisiéramos llevar a una reflexión más alta, mucho más colectiva. Pensar y sobre todo identificar cuáles fueron los desafíos y los retos, pero que nos han impulsado hoy justo a alcanzar y a seguir caminando esta misión que hoy tenemos. Si me permiten, me gustaría presentar a Diana Delgadillo, que ya se unió, para que nos dé unas palabras de bienvenida y comenzamos con la siguiente parte del reporte. Muchísimas Mu- gracias. Muchas gracias, Monse. Muy buenos días a todas, todos quienes nos están siguiendo en redes sociales. Les agradezco muchísimo su participación. Estamos muy emocionadas de compartir esta mañana con ustedes y bueno, a pesar de 2 años, más de 24 meses, a veces conectándonos por Zoom, a veces nos juega pasadas. Entonces, esperemos que todo marche esta mañana. Eh, Desde el año 2020 nos hemos encontrado aquí en Facebook, en el Facebook de THP, conversando sobre diferentes temas. Hoy no es la excepción. Y esa fue nuestra manera de adaptarnos a lo que nos estaba presentando el contexto. Y ahora, pues a poco más de 2 años después de esos primeros momentos de incertidumbre y pues aunque la pandemia sigue, hay muchas cosas que sabemos ahora. En este día queremos compartir un momento de reflexión y de hacer un alto en el camino. Ya hemos compartido como THP que somos una organización estratégica, que nos centramos en lo que está faltando. Y hoy precisamente es lo que queremos compartir con ustedes. Primero, celebrar por un lado parte de nuestros logros, de lo que hemos alcanzado en estos 2 años. Y segundo, en poder analizar sobre qué ha funcionado, qué no, qué podemos mejorar y más aún, qué podemos aprender y cómo eso nos da información para tomar decisiones y poder ajustar nuestras rutas. Por eso, en estos siguientes minutos, Monse Salazar, nuestra directora ejecutiva, que ya conversó con ustedes un poco, nos compartirá algunas acciones destacadas del trabajo que hemos realizado en los últimos 2 años, en cómo hemos aprendido de mujeres rurales e indígenas, y luego queremos reflexionar sobre esto que nos comparte, y desde una postura autocrítica hablar sobre en dónde tuvimos que apretar, las áreas que nos dieron grandes satisfacciones y también en dónde fue más complicado avanzar que en otras áreas. Entonces, les invitamos a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios y pues también este es otro espacio para que podamos seguir aprendiendo de cómo mejorar nuestro trabajo. Y sin más, pues bienvenida, Monse. Eh, Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Di. Gracias de antemano a todas y todos de nuevo. Gracias por, en serio, para nosotros es algo muy importante decir que nos regalamos 50 minutos. Casi siempre preguntamos cuando empezamos un trabajo o un proceso de acompañamiento con algunas socias y socios comunitarios, ¿cómo está tu corazón?
y también agradecemos que se estén dando esa mañana como un regalo para ellas y ellos. Cuando alguien decide participar en un proceso de acompañamiento con THP, está decidiendo sobre su propio tiempo, pero también sobre cómo quiere invertir su tiempo. Y para nosotras, hoy la decisión que tú estés, todas y todos estén aquí escuchando lo que tenemos hoy para reflexionar, es un regalo que te agradezco que lo aceptes esta mañana. Para nosotros, ya lo decía Di, ha sido al igual que para cualquier ciudadano de este planeta y ciudadana, ha sido un reto enorme el que nos hemos enfrentado estos 24 meses, pero queríamos justo llevar a la reflexión de cómo hemos caminado para trabajar sobre esta misión que nos hemos puesto como meta. Esta misión y esta visión que hemos estado construyendo durante todos estos años que tiene THP en México, pero que en los últimos 3, 4 años hemos estado reflexionando cuál es el punto exacto donde THP, The Hunger Project o el Proyecto Hambre, como nos llaman en las comunidades, debiera estar, dónde podría aportar valor y dónde pudiera ser significativamente trascendente para la vida que hoy de personas y sobre todo mujeres y niñas que viven en condición de pobreza y alta marginación, muy alta marginación en nuestro país. Nos hemos puesto esta misión por mucho en la cabeza y en el corazón este México libre de hambre y pobreza extrema con buena gobernanza al 2030. Hoy por eso me es importante decirles desde dónde hacemos nuestro trabajo, pero desde dónde lo miramos en THP. La mayoría de las personas consideran, y al llamarnos The Hunger Project o el Proyecto Hambre, pensarían que únicamente hablamos de temas de alimentación. Hoy, para nosotros y desde lo que hemos ido construyendo en nuestra propia reflexión, en nuestros propios devenires y en el propio descubrimiento con las socias y los socios, es que el hambre no solo es escasez de alimentos, sino es la falta de democracia. Y la pobreza es la negación sistemática de la dignidad de los derechos humanos. Y para eso, pues no es menor el hacer esta retrospectiva sobre los últimos 2 años y 24 meses que hemos estado todas y todos viviendo esta pandemia. Esta reflexión también nos lleva a reabrir emociones, reflexiones y hallazgos que durante y previo a la pandemia del SARS-CoV estaban muy presentes en nuestro quehacer. Yo creo que es algo que es muy común en, en nuestra manera de hacer las cosas, pero para nosotros el también hablar de lo emocional, la que sigue, para hablar de lo emocional también es algo que nos lleva muchísimo a sostener el modelo con el que nosotras hoy trabajamos, que se llama Modelo de Desarrollo Liderado por Comunidades con Perspectiva de Género. Para THP, el ser y sus emociones es el centro de cualquier motivación o intención para transformar las realidades locales. Y el TLC está basado en eso y tiene muchísimo fundamento y metodologías que lo acompañan. Y aquí les presentamos algunas de las características que este modelo tiene, pero que sobre todo es lo que nos está llevando todo el tiempo a preguntarnos qué está faltando. Hoy el trabajo de cuidados, la protección social, la violencia basada en género, fueron algunos de los tantos temas donde THP puso la lupa, pero no únicamente para reaccionar, sino para preguntarnos qué está faltando bajo esta mirada del desarrollo liderado por las comunidades. Sabiendo que el proceso de igualdad de género ha sido lento, frágil y fragmentado, internamente y externamente nos cuestionamos qué teníamos que hacer para contribuir a, a, a los impactos. Nosotros ya estábamos visualizando cuáles eran los impactos de esta crisis humanitaria más grande de nuestra generación. La sostenibilidad de la vida de todas, todos y todos estaba siendo retada, pero las niñas, mujeres y rurales e indígenas les estaba siendo alterada a lo lejos, en las urbes, en los municipios grandes. Todavía no veían ese impacto directo, pero nosotros estábamos, al tener uno de los privilegios de vivir en ciudades, nos dábamos cuenta cómo se estaba modificando todo. Y no veíamos la magnitud del tamaño, pero sabíamos que el coletazo de ese efecto iba a ser grande. Y hoy, a 2 años, lo estamos viendo. Creo que era muy evidente que hubieron muchos planes de apoyo inmediato y muchos casos que acompañaron la emergencia y que para eso nosotros
lo felicitamos y como al no ser una organización de ayuda humanitaria, nosotros no entramos en ese momento. Pero sí nos dimos cuenta cómo este modelo que lo denominamos DLCPG pudo salir a la luz con mayor fuerza. Nos dimos cuenta que frente a ese escenario, las y los socios tenían una enorme posibilidad de sacar su liderazgo a flote. Y nos dimos cuenta que a nosotros nos quedaba ahora sí que el gran compromiso de cómo acompañarlas y acompañarlos a la distancia, pero sobre todo celebrando el liderazgo que fue su mayor vehículo. Nos dimos cuenta, por ejemplo, la que sigue, nos dimos cuenta, y eso nos dio muchísimo gusto, que estas socias comunitarias de los Altos de Chiapas pudieron y decidieron por ellas mismas en su grupo y en la manera en que toman decisiones en sus órganos de gobierno, decidió utilizar su fondo de emergencia para poder sobrevivir lo que venía. ¿Qué venía? No sabían, pero ellas ya habían decidido porque tenían un dinero en donde podían asegurar que no tenían que bajar de las comunidades a la cabecera municipal o a espacios donde las pusieran en riesgo. Creo que para nosotros ese fue un primer destello. Otra manera en la que también lo fuimos viendo y que para nosotros ha sido más notorio es justo el sentido de cooperación y colaboración que se vio entre ambas cooperativas, pero entre las familias. Ellas mismas y ellos decidieron cómo podrían tomar este encierro, que el chamel o el COVID, como le llaman ellas, estuviera afuera, pero que no pudiera meterse adentro de sus casas y de sus comunidades. Muchos supimos en el caso de Oaxaca cómo cerraron las comunidades de manera autónoma, las fronteras, no entraba ni salía nadie de las comunidades. En el caso donde nosotros estuvimos trabajando en San José Tenango, nosotros fue justo una gran oportunidad saber que durante la pandemia tuvieron maneras y muy creativas de poder hacer llegar la comunicación. Las comunidades se comunican no únicamente por lo que escuchan de manera masiva en la televisión o en los que tienen acceso a Internet por las redes sociales, sino cómo ellos inventaron, ellas y ellos inventaron un sistema de grabar adentro de un carro para no hacer eco en su lengua, en mazateco, mensajes que pudieran ayudar a la prevención de los contagios para poder difundirlos a través de estos amplificadores y de estos voceos que van en los carritos subiendo por la montaña, haciendo esta labor. Creo que para nosotros eso nos fue dando muchísima de las pistas hacia dónde estaba yendo la autosuficiencia de las comunidades. Y es algo de lo que quisiéramos celebrar, porque es el punto final en donde nosotros queremos lograr que cualquiera de los acompañamientos que hagamos esté centrado en eso, en dónde no generar esta dependencia, estas acciones asistenciales, pero sobre todo, cómo lograr que ellas y ellos logren la prosperidad y el bienestar que han decidido para sus vidas, no el que ha decidido THP. En el caso de Oaxaca fue fuerte y claro y creo que fue una sacudida y que les queremos compartir porque también de eso se trata. Declararon fuerte y claro que la graduación, como nosotros le llamamos cuando cumplen una cierta cantidad de indicadores, decidieron que no era lo que para ellos era importante en ese momento, que la prioridad de caminar hacia 2 años hacia una graduación no era lo que ellos les motivaba, a ellas y a ellos les motivaba eh, como siguientes pasos. Y quiero resaltar esto porque San José Tenango, que es la comunidad en donde estuvimos más de 10 años, tuvo una decisión por sí mismo y una valentía de hacerlo en decir, queremos transformar la relación con la organización. Y eso lo celebramos. Y hoy son una comunidad un municipio y comunidades en donde las consideramos comunidades en transición. Son todas estas comunidades en donde han decidido que la graduación no es lo que quieren, pero que reconocen y celebran todo lo que lograron con el camino que ellas y ellos trazaron. En el caso de, perdón, en el caso de San José Tenango, esta es una foto en donde estamos en una comunidad que te toma, pues yo creo 2 horas
escalar la montaña para llegar y platicar de hacia dónde quieren ir, pero sobre todo es una comunidad en donde pocas veces bajan a la cabecera municipal. Entonces, trabajar con ellas y con ellos allá arriba en la montaña es una fotografía de lo que las comunidades rurales indígenas en extrema pobreza viven. Casi nadie quiere subir o caminar hacia donde están, y mucho menos escuchar lo que tienen que decir. Para nosotros el caminar, el subir y el escuchar es parte fundamental de lo que la metodología de THP promueve. Por otro lado, me gustaría practicarles un poquito la que sigue, pues al igual que todos nos tuvimos que reinventar y el equipo, y ahí quisiera celebrar porque esto no podría haber sido posible estos 2 años sin la enorme disposición del equipo y la creatividad del equipo. El equipo al momento de saber que no podíamos salir si nuestra tarea era todo el tiempo estar con las comunidades, pensar cómo podríamos hacer mejor las cosas y cómo acompañarles a la distancia. Para todos y todos fue un reto, pero fue un reto muy divertido que agradezco y celebro haberlo vivido con ellos y con ellos. Eh, la parte de, para nosotros también una cosa importante que sucedió fue el saber que si nosotros teníamos el privilegio y la garantía de un acceso a Internet más constante, permanente, teníamos que hacer algo con eso y decidimos que todas las reuniones, que todo lo que habíamos recogido y todo lo que recogíamos en vivo de las comunidades, teníamos que llevarlo e incorporarlo en los espacios, en las conversaciones nacionales e internacionales, en políticas federales con impacto social, en mecanismos de participación, y sobre todo nos llevó a ser sumamente creativos para llevar y elevar la voz en esos espacios, incorporar la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad y el enfoque de derechos humanos fue un requisito indispensable para cualquiera de las conversaciones en donde estábamos. En todos los planes de recuperación en los que nos invitaron a opinar, compartir y saber, teníamos esta consigna en la cabeza. Teníamos que decir que tenía que ser tomada en cuenta las maneras en que ellas y ellos estaban respondiendo a la pandemia y que no podíamos seguir proponiendo cosas de afuera hacia adentro, que es parte de lo que proponemos muchísimo en THP. Y esto me lleva, para ir avanzando un poco, me lleva a compartirles, si quieres la que sigue. Esto es nuestro trabajo en corto, son algunos de los resultados de la numeralia que logramos en estos 2 años. Hoy para nosotras estos números significan mucho, pero significan porque hay muchísimas caras, sonrisas, emociones y sobre todo muchas mujeres y hombres que pusieron toda la intención para hacerlo posible. Tuvimos y hasta la fecha seguimos acumulando trabajo con socios y socios comunitarios. Tenemos 305 ecotecnias comunitarias instaladas en Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí, y seguimos avanzando ahorita activamente en San Luis Potosí. Hoy 237 mujeres están siendo parte del proyecto de lideresas indígenas que trabajan por su autonomía económica. Hoy también hemos logrado, cuando decimos que incorporamos, participamos y sobre todo incidimos y metemos cuchara en foros, tenemos 92 acciones de incidencia en política pública, 8 alianzas con gobiernos locales, 10 alianzas con organizaciones civiles de base, agendas comunitarias, y sobre todo en esta parte que me gustaría que pudieran ustedes, si tienen la oportunidad, de entrar a alguna de las 4 plataformas lanzadas. Hoy hablaremos de una de ellas, que es el Laboratorio de Conocimiento, pero la plataforma de compromisos por los 12 compromisos por el desarrollo local, la del movimiento y las de ellos deciden, son parte de las herramientas de comunicación que estamos utilizando para poder consolidar la agenda de THP en esta intención de poder amplificar hacia más comunidades y municipios que logren su autosuficiencia. No me gustaría centrarme ahí, les invitamos a que descarguen el informe, y me gustaría pasar un poquito también a platicarles hacia dónde estamos yendo para ir avanzando. Hoy, nosotros, la que sigue, por favor, hoy en THP
nos hemos puesto la clara meta de un México rural libre de hambre y pobreza con buena gobernanza, pero esto, ¿dónde está? Hicimos un estudio un análisis y sobre todo un estudio y una estrategia que la llamamos 890 municipios al 2030, en donde 4.7 millones de personas identificamos que viven en esta condición de pobreza extrema y hambre y con algunas malnutriciones. Nosotros pensamos y hemos diseñado que un municipio autosuficiente tiene estas 8 condiciones, moviliza y tiene cooperación mutua y es altamente democrático, tiene perspectiva de género con enfoque de derechos humanos, defensa y del cuerpo y territorio, es igualitario, no discriminatorio, promueve la inclusión, tiene una mirada a largo plazo, una visión holística y sostenibilidad financiera, y tiene uso sostenible de recursos naturales y financieros, tiene una acción local con visión global y promueve un gobierno de cultura, promueve y gobierna con cultura de paz. Esto para nosotros es importante en un contexto en donde en un contexto en donde el 69% de las personas indígenas viven en pobreza extrema, en donde 8.340.000 personas según el Coneval están en condición de pobreza actualmente. Hoy para nosotros esos números es donde hemos centrado el esfuerzo. No es, sabemos que tenemos un país con una pobreza de más del 54%. Sin embargo, nosotros nos hemos centrado únicamente en estas poblaciones con este perfil. Por otro lado, sabemos que hay 10.8 millones de mexicanas y mexicanos que, que sobre todo están, gracias, ya centrándonos en México, que sobre todo están en el sureste del país, pero por encima de cualquiera otra de las herramientas, programas o mecanismos que se han hecho, se sigue predominando que sean Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, en donde más predomina la condición de pobreza de extrema, de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. El 23% de la población del país vive en pobreza alimentaria. Es decir, uno de cada 4 niños indígenas padecen de desnutrición crónica. Ahí es donde estamos poniendo hoy la mira. Para THP el foco está en las niñas, jóvenes y mujeres indígenas y rurales, quienes hoy enfrentan perdón, quienes hoy enfrentan un mayor obstáculo para ejercer sus derechos, y ahí es donde nos queremos hacer relevante el, el, el enunciado que les decía y les compartí al principio. Para nosotros creemos que la pobreza en verdad es la negación sistemática de los derechos humanos. Y cuando decimos que las niñas, jóvenes y mujeres indígenas y rurales son nuestros focos, es porque donde ahí está la mayor posibilidad y la relevancia en el desarrollo local. En cambiar estas estructuras mentales y sobre todo estructuras mentales y de poder que han perpetuado esa condición de pobreza e inseguridad en la que hoy viven. La que sigue. Esa es una infografía que también pueden revisar con más detalle en nuestro informe y en nuestra página de internet, pero quisiera compartirles que durante estos 2 años, para ir cerrando, estos webinars que para nosotros fue como parte del hilo conductor de nuestras conversaciones para poder abrir nuevos diálogos, fueron gran motor que nos motivó a seguir descubriendo cuáles eran estos elementos que aún nos hacen falta. Y me gustaría ahí resaltar algunas cosas. El enfoque de interculturalidad lo vimos muy presente. Ahora lo sabíamos, pero justo con estos webinars nos dimos cuenta cómo seguimos dejando la interculturalidad de lado. Cómo si teníamos la posibilidad de estar en un webinario, cómo podíamos traducir eso para que pudiera llegar a una conversación local. Cómo la economía de cuidados que hoy está en relieve, el gran aporte que hizo durante estos 2 años, cómo nosotros teníamos que integrarlo de manera más intencionada en nuestro quehacer. Las conversaciones que las mujeres
nos podían compartir de cómo estaban sorteando sus días diarios, nos llevó a decir, ok, es un tema que no es la especialidad de THP, pero que no podemos seguir hablando de autonomía si no hablamos de la autonomía corporal, económica y de sus territorios de las mujeres. No puede haber lograr la autosuficiencia y la prosperidad que ellas han diseñado si no hay estas condiciones habilitantes. Entonces, todos estos webinars están en nuestros canales y en nuestras redes sociales grabados para que ustedes los puedan escuchar y revivir y sobre todo ver las perspectivas de con quienes conversamos y con quienes tuvimos la fortuna de abrir nuestra mente al escucharles. Todas y cada una de las personas que participaron en estos webinarios fue como si estuvieran en serio aportando directamente con las socias y los socios. Esas reflexiones nos llevaron a poder perfeccionar, profesionalizar y sobre todo seguir construyendo sobre este modelo de desarrollo liderado por comunidades, que no es, y nos da más evidencia estos 2 años, que no es un modelo absolutista, que es un modelo en construcción, pero que sobre todo y por encima de todo, el modelo te ofrece, sí, la ventaja del monitoreo y evaluación que nos va a hablar esta Diana, pero sobre todo el aprendizaje que nos da el modelo. El mismo modelo de desarrollo liderado por comunidades nos brinda la oportunidad de identificar en vivo y en el proceso de acompañamiento qué es lo que está faltando, no desde la perspectiva intelectual. Y lo quiero conectar con lo que empecé. Para nosotros el saber cómo están nuestras socias y socios nos lleva a preguntarnos también cómo estamos como THP. Y algo que no hubiera sido posible es por la fortaleza, el liderazgo y sobre todo el cuidado y contención que tuvimos entre todas en el equipo. Eso es muy relevante para el trabajo que hace THP. No solo es estar atenta de las socias y los socios, es estar atentas de las personas que trabajamos para y por las socias y los socios. Y eso para nosotros ha sido eh, gasolina para seguir estando en este primer trimestre del 22, pero sobre todo ha sido como el escaloncito que hemos podido lograr identificar para seguir trabajando en favor y para las personas que se encuentran en pobreza y en condición de marginación y hambre. Diana les compartirá un poco más de cuáles han sido otras reflexiones que hemos dado, pero quisiera cerrar esta parte de mi intervención entendiendo e invitando a la reflexión en que el alimento es una forma de medir quién está siendo ciudadano y ciudadano, quién no. Porque la persona que tiene hambre se le está denegando el derecho fundamental a la vida. Y las personas que están hoy sacudiendo su existencia y sus medios de vida es regularmente quienes están al cuidado de la vida del planeta también. Entonces quisiera dejarlo hasta ahí y me encantaría poder conocer más de lo que están, sí que ya, de lo que están pensando y reflexionando después de que escuchemos a Diana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse, por compartir estos datos, esta mirada rápida, general de nuestro trabajo entre 2020 y 2021. Y ahora queremos enfocarnos más en una reflexión sobre nuestros resultados. Ya lo mencionábamos hace un rato, más allá de la transparencia, en qué funcionó y qué no funcionó. Y estas son preguntas que nos hacemos de forma constante en THP y además la acompañamos de otra pregunta que es ¿qué está faltando? Sabemos que son preguntas que a veces pueden llegar a incomodar, pero que nos han guiado en la forma como podemos aprender de lo que hacemos, cómo podemos mejorarlo y estar bien presentes en cada una de nuestras acciones. Y bueno, claro que en 2 años pasaron muchas cosas y más que hacer un resumen de todo lo que está en el informe que les invitamos a consultar, que estará en nuestra página y que puedan conocer con mayor detalle en dónde anduvimos, quisiera resaltar algunas actividades concretas, porque muchas veces o casi siempre en todo lo que hacemos, o todo lo que emprendemos, hay cosas que funcionaron y hay otras que tal vez no funcionaron tanto, pero también de esas aprendemos. Y también ya lo mencionaba Monse,
con todo el tema de nuestro trabajo en San José Tenango y en los Altos de Chiapas, tenemos muchas cosas de las que buscamos aprender, porque pasamos de esta movilización comunitaria amplia hacia enfocarnos más en buscar hacer incidencia en lo local, en pasar a esas siguientes fases de nuestro modelo y transformar las relaciones de gobernanza local. Eh, Primero, pues esto que decíamos, de que son procesos de 10 años que implica grandes inversiones de tiempo, de recursos, de todas las partes involucradas, ¿no? Porque son las comunidades, lo que trabajó THP, los inversionistas, las personas practicantes y voluntarias que estuvieron involucradas. Bueno, durante estos 2 años decíamos que habíamos invertido 61 horas de formación y entrenamiento para San José Tenango y 106 en el caso de Chiapas. Y en Tenango pues eran talleres para renovar la visión que habían construido, pero también estaban enfocados en esos siguientes pasos. Y este momento de reflexión que ya mencionábamos, en donde aprendimos que esa ruta que trabajamos con las comunidades requiere, sabemos y hemos dado ese acompañamiento continuo de que nuestra primera fase del modelo que hablamos de un despertar es un proceso constante porque continuamos despertando a muchas áreas, a muchos ámbitos de manera constante, ¿no? Y para hacer y emprender acciones nuevas, pues se requiere alcanzar, más bien para alcanzar esas visiones ambiciosas que establecimos y definimos en un momento, pues también requiere de despertares constantes para empezar a vincularnos con gobiernos locales. Y ahí vino ese primer aprendizaje en términos de la autogestión, de la autosuficiencia de las comunidades, y cuando ellas y ellos decidieron que su camino estaba que el camino que habíamos visualizado no estaba teniendo esa coincidencia y que la graduación no era una prioridad para ellas y ellos en ese momento, tuvimos que aprender y que construir una fase nueva en la relación para que esta graduación que desde THP vemos como la estrategia de salida y entender que no era su prioridad, entonces teníamos que encontrar la manera en la que estos caminos se transformaran eh, y que nuestra relación pues se modificara sin que dejara de ser prioritaria, porque San José Tenango está considerado en los 890 municipios prioritarios para THP. Y en Oaxaca está más de la mitad de nuestra meta institucional. De estos 890 municipios que ya mencionábamos, 446 están en Oaxaca. Entonces, este proceso también nos dio pauta para analizar nuestro modelo, para identificar las áreas en las que deberíamos fortalecer los procesos de acompañamiento y saber también, y este ha sido uno de los aprendizajes más amplios en los que nos hemos enfocado, es que los tiempos comunitarios y las formas que adoptan no siempre coinciden con lo que institucionalmente habíamos considerado. Y ese es un reto constante porque buscamos adaptarnos y ser congruentes con lo que decimos todo el tiempo, que son las personas las que están en el centro, pero también estas personas pueden estar viendo y están viviendo una realidad diferente de lo que teníamos como meta institucional. Y entonces estamos aprendiendo ahora cómo vincularnos con Tenango ya como una comunidad en transición. En el caso de Chiapas, invertimos estas 106 horas de entrenamiento que estuvieron más enfocadas en desarrollar capacidades hacia la autosuficiencia, hacia la graduación de 2 cooperativas, que también han sido acompañadas en un proceso de largo aliento, y que estas cooperativas definieron 8 prioridades que consideran que al cumplirlas van a ser posible o viable su graduación. Y entonces vendrá otro momento en donde THP encuentre, bueno, socias de la cooperativa y en general la gente que está en estas regiones donde también hay municipios prioritarios para THP, encontremos una nueva forma de mantenernos juntas y juntos. También en estos años exploramos la posibilidad de trabajar de la mano con organizaciones que ya tienen experiencia en campo, particularmente en los estados en los que no hemos trabajado. Y esa ha sido otra forma de aprender y de hacer diferentes las cosas, pensando en que nuestro objetivo tiene que ver con este escalamiento del modelo de desarrollo liderado por las comunidades, que con perspectiva de género como modelo en construcción, y en cómo estos acompañamientos de largo aliento tendríamos que encontrar la manera de acelerarlos, de ponerlos en el centro, pero tratando de acortar esos 10 años o ese tiempo que se ha invertido comunitariamente sin
soslayar o sin minimizar el hecho de que ese proceso de movilización comunitaria es sumamente relevante. Entonces ahí comenzamos buscando organizaciones con quienes tuviéramos coincidencias en visiones y en modelos y que pudiéramos complementarlo para pasar o para poder acelerar estas últimas fases de la mirada de THP respecto a ciudadanía activa, autogestión, autosuficiencia y que además de esto responde a una tendencia global que tenemos como organización en donde la ciudadanía activa está en el centro. Eh, y que podamos enfocarnos en escalar nuestro trabajo, nuestras acciones y que podamos sobre todo ampliar el impacto, ¿no? Sabemos que el contexto siempre es complejo y siempre es cambiante y por eso globalmente para THP ha sido como, bueno, ¿cómo alcanzamos de manera más pronta los objetivos que nos hemos planteado institucionalmente, ¿no? Entonces, esto hace que podamos de alguna manera acelerar las primeras fases del modelo de desarrollo liderado por las comunidades y poder pasar a esa incidencia local sin perder el centro que es la movilización comunitaria y el cambio y la transformación de la mentalidad de las personas, que es lo que le da sostenibilidad a todos los proyectos. Aprendimos también sobre las propias capacidades que necesitamos fortalecer como equipo, porque hablamos mucho de este proceso de incidencia local o del trabajo que queremos realizar con las comunidades y empujarles a este proceso de incidencia, pero pues también desde la Oficina Nacional necesitábamos fortalecer todo este proceso. Y también fue un reto, ha sido un reto, es siempre un reto, pero a partir del momento de cierre de actividades presenciales lo fue aún más, ¿no? Y algo que aprendimos fue cómo aprovechar, también ya lo mencionábamos, esta enorme oferta de conversatorios virtuales y webinars que hubo desde principios del 2020, pero sobre todo que se dispararon con la pandemia. Y simplemente en THP tuvimos 36 conversatorios o conversaciones virtuales, donde tuvimos 103 participantes, personas participantes de 84 instituciones aliadas, además de la participación que tuvimos como staff de THP. Y empezamos a hacer estos conversatorios pues para estar en el mapa, para no quedarnos atrás y pensábamos en una primera idea de, claro, conversamos, hacemos estos conversatorios, tenemos un paper, un documento y lo llevamos a otros espacios y demás, cómo bajamos esas conversaciones a lo local. Y si bien esto ha sido muy relevante, ya lo mencionaba también Monse, también aprendimos que era una forma de que esa primera invitación a un conversatorio era la puerta de entrada a desarrollar una relación más profunda y que a partir de ese primer encuentro pudiéramos identificar coincidencias con esas organizaciones invitadas y pues actuar en consecuencia. Y esa ha sido una gran forma de construir y de fortalecer las relaciones y las alianzas que hemos podido encontrar con diferentes actores en lo federal, en lo local, particularmente en los 20 estados, pero también que le den carnita a esa estrategia de municipios autosuficientes, ¿no? Eh, También para quienes trabajamos en estos espacios es muy común decir que hacer incidencia o trabajar en influir en autoridades en diferentes niveles es una carrera de resistencia más que de velocidad, porque sabemos que los momentos políticos cambian, que las prioridades pueden irse alterando, que la rotación de personal también tiene un efecto y a veces pues hay que volver a comenzar. Pero fue un momento donde buscamos maneras de hacer esa incidencia en diferentes niveles. Tuvimos la oportunidad de trabajar con secretarías de la mujer, secretarías en estados como en Yucatán, en Estado de México, con institutos electorales en Oaxaca, también con la Secretaría de Gobernación a nivel federal, con Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía. Pero todo esto precisamente nos dio pistas sobre cómo iba funcionando en un estado o una forma de llevar una relación. Y ahí buscábamos, de alguna manera, seguir el camino en otros espacios, siempre que fuera viable. Y eso, por eso mencionaba los diferentes institutos y secretarías de Estado, porque ha sido una manera de comenzar a entablar vinculaciones y a invitarles no solamente a estos conversatorios, sino desde ahí comenzar a trabajar en acciones concretas, ¿no? Para alcanzar nuestras metas institucionales. Y estos son algunos de los puntos que aprendimos para tener pues más seguridad en dar este brinco que queremos dar hacia los 20 estados, los 890 municipios, en poder tener evidencia y pruebas de que las cosas están funcionando y de que nuestras decisiones no están partiendo de anécdotas. Y ahí es donde entra el laboratorio de conocimiento, que es lo que estamos proyectando ahora, porque queremos transformar nuestros impactos, ligarlos a tomar decisiones basadas siempre en evidencia y en que no digamos que esto funciona porque tenemos una sola experiencia, sino porque podemos utilizar la ciencia de datos y las ciencias
o el conocimiento más en favor de los objetivos que queremos lograr institucionalmente, ¿no? Entonces, en 2021 particularmente, tuvimos em, esta posibilidad de hablar de empezar a construir un laboratorio, lo que llamamos laboratorio de conocimiento, porque precisamente buscábamos enfocarnos en estos nueve áreas o estas nueve líneas de investigación que le dan sentido a esas ocho condiciones que identificamos dentro de los municipios autosuficientes y y que veíamos como la posibilidad de decir o de considerar hacia dónde queríamos transformar a los municipios, y que tuvieran que tuvieran esta serie de características, y queríamos investigar sobre sobre estas nueve líneas de investigación, para que pudiéramos decir y construir planes, programas, alternativas de solución, muy desde la experiencia local, pero que sirvieran a los municipios. Por ejemplo, ya también Monse mencionaba el tema de los 12 compromisos para el desarrollo local, y todo este proceso fue relevante porque no era la primera vez que THP participaba en acciones buscando generar compromisos en personas candidatas, pero sí fue la primera vez donde intencionamos de manera mucho más amplia el hecho de generar o de desarrollar capacidades en quienes pasaron de ser candidatos a tener un cargo. Y eso lo tuvimos en Yucatán, donde tuvimos una experiencia en la que recuperamos o en la que brindamos una serie de capacitaciones a personas que estarían siendo autoridades municipales, eh, y que pudiéramos desarrollar esa sensibilidad, perdón, en las autoridades, ¿no? Para que fueran, pues eso, sensibles a la participación ciudadana, y que todo el trabajo que se había realizado de movilización no topara con pared. Y esto es parte del sentido de laboratorio y de muchas otras iniciativas que estamos trabajando de manera concreta en cuanto a las graduaciones, por ejemplo. Un objetivo es, dentro de la definición de lo que significa esta graduación, una de las dimensiones es que las personas en las comunidades puedan darle seguimiento a los procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje que se hacen desde THP o que se hacen desde el seguimiento a proyectos, pero que las personas lo hagan, puedan desarrollar las capacidades para hacerlo, analizar esa información y tomar decisiones a partir de ello. Eso es algo que desde organizaciones hacemos de manera constante, pero ahora lo vemos como prioritario el que sean las personas quienes puedan liderar esos procesos y que esa información les sirva a ellas y a ellos, que puedan ver qué es lo que no está funcionando en la manera como están trabajando y que puedan tomar decisiones en consecuencia, ¿no? Que puedan actuar de manera diferente. Y por eso es relevante el laboratorio, porque para nosotros es ver y concentrar la información que hemos ido adquiriendo, que hemos ido acumulando en la experiencia de THP, no solamente en los últimos 2 años, sino de manera previa, pero también en las relaciones que hemos establecido en estos 2 últimos años, y entonces lograr que el laboratorio se convierta en este referente de evidencia, de hacia dónde podemos ir construyendo argumentos y no anécdotas de por qué funciona el modelo que estamos planteando, de por qué funcionan las iniciativas que estamos definiendo, por qué funciona lo que llamamos MEL participativo, que es esta posibilidad de que las personas hagan o le den seguimiento a sus propias acciones. Y, y sobre todo es la posibilidad, o abre la posibilidad, de brindar herramientas que sean útiles no solamente a organizaciones, sino a todos los actores de desarrollo para decir y para especificar por qué su iniciativa puede ser o no considerada como que está siendo liderada por comunidades, que tenga una serie de características concretas, que pueda brindarnos eh, información sobre si está siendo participativa, si tiene una estrategia de salida, si está tomando en cuenta los recursos locales, si está generando capacidades en lo local, y que estas herramientas que pueden ser o que han sido desarrolladas en un espectro, en un ámbito internacional, puedan ser utilizadas localmente, y todo esto no se quede como un tema de generar conocimiento en las cúpulas, sino también es la posibilidad de democratizar ese conocimiento, ¿no? Eh,
todas las actividades que hemos realizado en estos 2 últimos años, previamente, obviamente, decíamos, pues nos llevan a esta gran apuesta que es el laboratorio de conocimiento. Sabemos que no basta con que digamos que funciona el desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, sino que tenemos que dar pruebas de ello y nuestra intención es también profesionalizar nuestra recolección de datos, fortalecer las capacidades de MEL participativo y saber de que hablamos de cambios concretos y profundos y no de historias aisladas. Y también quisiera cerrar esta reflexión escuchando estas otras voces y compartiendo, y si hay preguntas y quienes nos están siguiendo en redes. Para quienes trabajamos en THP, se trata de la vida de socias y socios, de aliadas y de aliados, de personas en territorio con quienes compartimos la misión de cuestionar las estructuras de desigualdad que nos tienen en esta situación actual, porque hemos visto que ese otro desarrollo del que hablamos existe y es posible, y que tenemos que escalarlo y que tenemos que presentarlo de otra manera para poder hacer evidente que eso está ocurriendo y que eso existe en otros espacios. Entonces, eso es parte de lo que queríamos compartir esta mañana con ustedes sobre el laboratorio, sobre el movimiento, sobre cómo hemos ido aprendiendo, cómo hemos ido retomando estas lecciones a partir de lo que hemos vivido en estos 2 años y que en el centro está siempre las personas y sobre todo cómo hemos ido transformando comportamientos y cómo se han ido transformando la manera como nos vinculamos con comunidades, que eso para nosotros es fundamental cuando hablamos de desarrollo liderado por las comunidades. Entonces, pues hasta aquí esta presentación de nuestro informe, sabiendo además que no es la única, bueno, compartir que no será nuestra única estrategia, que estamos muy felices de compartir estos 2 años de trabajo, pero que abre una siguiente fase que tiene que ver con otras iniciativas que ahora les haremos también una invitación importante para los próximos meses, porque lo que queremos cuestionar o lo que queremos compartir y tener siempre en el centro es hablar del desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, cuestionando lo que está dado, lo que está entendido como que es verdadero, ¿no? Siempre todo podemos cuestionarlo pensando en la evidencia, ¿no? Entonces, pues me gustaría ahora invitar de manera rápida a nuestro colega Roberto Baeza, quien es coordinador ejecutivo de THP, para hacer una invitación final en este momento. Gracias, Di. Hola, pues a todas y a todos. Muchas gracias por seguir en el espacio. En esta parte de nuestra transmisión queremos extenderles la invitación como parte de las actividades que bien decía mi colega Diana, en las que THP está impulsando, entre ellas es la Cumbre de Desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Es nuestra primera edición de esta cumbre, un evento que pensamos con mucho corazón y con mucha inteligencia, creemos, desde THP, con el propósito de continuar esta conversación de la que bien Di nos hablaba, alrededor de movilizar la conversación del desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Y no queremos movilizarla desde THP porque sabemos y reconocemos que hay muchos actores que configuran en el desarrollo, que están trabajando bajo esta propuesta del DLC. Tal es el caso de las organizaciones sociales, de la academia, de las fundaciones, de la cooperación internacional, de los gobiernos. Y bueno, esta cumbre será del 27 al 29 de abril, miércoles, jueves y viernes. Es una cumbre que va a albergar paneles magistrales, albergará algunos paneles, más de conferencias, conversatorios, espacios de reflexión, espacios para compartir algunas prácticas y experiencias que organizaciones están haciendo en los territorios. Es una cumbre que tiene un formato híbrido, es decir,
una parte virtual en donde estarán estas conferencias, estos conversatorios, espacios de discusión, pero la parte que tal vez es el sostén y el corazón, la columna vertebral de esta conversación, pues son el formato presencial. Van a haber algunas, les llamamos activaciones, que son conversaciones y discusiones en los territorios, básicamente porque, como hemos dicho, en este lema de esta cumbre, el desarrollo ocurre en lo local. En ese sentido van a haber actividades en algunos territorios de algunos estados de la República en donde la pobreza extrema perdura, sobre todo en municipios de alta marginación, rurales e indígenas, y nos importa mucho conocer cómo es que los territorios se están organizando, qué acciones están viendo y cuáles son las agendas a mediano y largo plazo. Por ello, pues bueno, estas activaciones van a suceder también del 27 al 29 de abril. Ahora mismo nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @THPMéxico. En Instagram estamos como @THPMéxico también. Y asimismo en Facebook como @THPMéxico. Allí estaremos subiendo en próximos días la convocatoria para que puedan hacer su registro a la cumbre. Es totalmente gratis, gratuito, no va a tener ningún costo. Lo que nos interesa es escuchar experiencias, conocimiento, análisis y reflexión. Y pues bueno, por nuestras redes sociales vamos a estar subiendo también información relativa al desarrollo liderado por las comunidades. Estamos muy contentas y muy contentos de que hay muchos aliados de distintos sectores que se están sumando a esta iniciativa y que van a estar teniendo una participación. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana el día 27, así es que les esperamos por allí. En nuestras redes sociales van a encontrar mayor información. Y pues nada, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos. Muchas gracias, Rodi. Y Monse, pues para cerrar. Pues quisiera como poder englobar un poco de lo que hemos conversado y esperando que este espacio que hicimos, pero que es el corte de caja de una etapa en la que pudimos trabajar de manera creativa, holística e integral, intentando que la pandemia no nos llevara en el camino. Creo que para nosotras ha sido un cierre de este momento y les compartimos hacia dónde vamos y por qué estamos iniciando estas nuevas conversaciones y esta nueva etapa y por qué THP está focalizando más sus esfuerzos en encontrar mayor evidencia científica, mayores datos y tomar decisiones basadas en datos y sobre todo en cómo poder consolidar esta información para que las y los tomadores de decisiones puedan llevar las conversaciones y escalar el nivel del debate. Creemos que en verdad el debate todavía se está quedando a nivel de piso y queremos llevarlo un poquito más hacia adelante en términos de construir colectivamente, pero desde la voz de quienes habitan, caminan, viven y defienden el territorio. Para nosotros es bien importante conocer cuál es la visión de las personas que lo viven, pero sobre todo cómo generar esta comunicación y este vínculo y este puente entre las autoridades locales y quienes hoy son ciudadanos de esos municipios. Sin poder hacer esa interacción y cambiar esa vinculación y esas estructuras de poder a través de transformar nuestras estructuras mentales, creo que el desarrollo local todavía le quedaremos a deber mucho y eso nos lleva a deberle a la sostenibilidad del planeta. Por último, quisiera en verdad hacer un gran reconocimiento a todo el equipo por todo el esfuerzo de esta equipa que está conformada en su gran mayoría por mujeres. Creo que ha sido unos 2 años de intercambios muy valiosos y de gente que se ha sumado de nuevo a THP, gente que ha tomado las decisiones también de dejar THP por su propia convicción de seguir su visión y eso nos llena a nosotros de mucha alegría porque nos dice que todos estamos donde debemos estar y
que si no, THP también es el espacio para poder reflexionar hacia dónde quiero llegar a estar. Les agradezco, equipo, todas y todos, cada uno de los que hemos estado aquí. Sabemos que le ponemos mente, corazón y sobre todo mucho tiempo que hemos decidido invertirle a THP, pero sobre todo por las socias y los socios comunitarios, por todas estas mujeres y niñas y jóvenes indígenas que saben que tienen la posibilidad de que su mundo sea diferente y que lo visibilizamos junto con ellas y que lo logramos envisionar y llevarlo a más espacios para que todas y todos lo puedan ver. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias.